¿Cómo están, hermanos queridos? Una vez más nos encontramos con ustedes a través de este medio para estudiar la palabra de Dios en su canal que dimos a llamar La Biblia Habla. Este canal se dedica solamente a exaltar la palabra de Dios y a Dios como dador de su palabra. Por lo tanto, hoy vamos a empezar a estudiar una serie que es muy interesante. A mi criterio, es una de las fascinantes facetas proféticas que la Biblia tiene encerradas para aquel que quiere investigarlas. Hoy estudiaremos el mensaje a las 7 iglesias. Veremos detalles de cada una de ellas y los mensajes que Dios había tenido especialmente para esas iglesias que era representativa de el pueblo de Dios a través de las edades. Por eso vamos a investigar, no tan en profundidad, porque no habrá tiempo para hacerlo en profundidad, pero sí con muchos detalles bíblicos, y hoy utilizaremos también parte del espíritu de profecía para entender qué son determinadas cosas y pistas que aparecen en las visiones del apóstol Juan en el Apocalipsis. Muy bien. Vamos a pedirte que te suscribas a nuestro canal, que nos acompañes compartiéndonos videos, aquellos que los necesiten, aquellos que tú creas que necesitan volver a estudiar la palabra de Dios. Todos deberíamos estudiar la palabra de Dios con ahínco y con ganas de conocer la voluntad de nuestro Padre y por supuesto no solamente de conocer sino también de obedecerla. Por eso hemos creado este canal y ya hace 2 años que venimos subiendo videos de estudios bíblicos lo más bíblico posible, no de interpretación particular. Muy bien, vamos a buscar a Dios en oración y luego sí, ya pasamos al estudio de la palabra de Dios. Vamos a postrarnos de rodillas y a orar a nuestro Padre Celestial. Cariñoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio que tú nos das una vez más de estar en este santo sábado estudiando tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú ilumines nuestra mente, nuestro carácter, sea presto para escuchar tu voz y que todas las cosas que digamos sean porque es tu voluntad que sean puestas en nuestra lengua y en nuestra mente. También ayuda a aquellos que están del otro lado estudiando su palabra también, Señor, que puedan ellos ser iluminados por tu Espíritu y puedan comprender los mensajes maravillosos y la época en las cuales tienes estos mensajes para la historia de tu pueblo. Gracias por tu amor y tu misericordia y por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano, Señor. En tus manos nos encomendamos, Padre, en este estudio por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces ya a ir de lleno al estudio de la palabra de Dios. Vamos a investigar los mensajes a las 7 iglesias. ¿Qué eran esas iglesias? ¿Qué simbolizaban esas iglesias? Pues esas iglesias no eran las únicas que había sobre todo en la zona de Asia Menor. Pero esas iglesias tenían detalles particulares que harían que esa iglesia tuviera una similitud con una parte de la historia del pueblo de Dios, capítulo que hemos visto ya en estudios pasados, y que reflejaba un periodo de la historia de la iglesia del Señor. Muy bien. Entonces vamos a lo que la Biblia nos habla. Vamos a la primera iglesia. Mensaje a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has hallado mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre,
y que no has desfallecido. Versículo 4. Sin embargo, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de tu lugar si no te arrepientes. Pero tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas y que yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venza le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Si leemos esto así, sin ayuda de la palabra inspirada por Dios a través del espíritu de la profecía, podemos llegar a entender cualquier cosa de este mensaje a la iglesia de Éfeso. Primer punto en claro: Éfeso era una ciudad pujante en Asia Menor. Esa ciudad era el paso de toda Asia hacia Roma. Por lo tanto, siempre estaba llena de gente. Tenía un templo majestuoso a la diosa Artemisa, ¿verdad? Muy popular en esa época, la diosa del amor, entre comillas, ¿verdad? Y que estaba majestuosamente situado en la ciudad de Éfeso. Esta ciudad tenía una iglesia cristiana, y esa iglesia cristiana tenía una particularidad. ¿Cuál era esa particularidad? Pues que eran primero fervientes, pero poco a poco fueron perdiendo ese primer amor. Esta similitud la podemos encontrar con alguna parte de la historia del pueblo de Dios, por supuesto. Pero vayamos por partes, vayamos a investigar primeramente los primeros pasajes. Y notemos una cosa interesante. El mensaje a las iglesias, y especialmente a esta que vamos a ver hoy, no es un mensaje dirigido directamente a la iglesia, es un mensaje dirigido al ángel que está en la iglesia. El ángel que está en la iglesia representa ¿a qué cosa? ¿Y qué son esos candeleros? ¿Y quién es el que se pasea entre los candelabros de oro? ¿Quién es? Pues para eso vayamos a investigar el espíritu de profecía y a ver qué nos dice la sierva del Señor. Mire, recordemos los textos del pasaje número 1 de Éfeso, en la iglesia de Éfeso, el versículo 1 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas, ¿verdad? Bien, vayamos a investigar a qué representa primero el ángel, después las 7 estrellas y luego los candelabros. ¿Qué son esos candelabros? ¿Qué representan esos candelabros? Vayamos entonces a ver qué nos habla la palabra de Dios a través del espíritu de profecía. Y aquí encontramos una cita muy interesante en el libro Hechos de los Apóstoles, página 468, párrafo 3, dice lo siguiente: fue Cristo quien ordenó al apóstol que escribiera lo que iba a ser revelado. Escribe en un libro lo que ves, le mandó, y envíalo a las 7 iglesias, las iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Yo soy el que vivo y he muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El ministerio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y a los 7 candelabros de oro y las 7 estrellas,
Y notemos lo que dice ella en esta parte. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, notemos esto interesante lo que estamos leyendo aquí. El mensaje no va directamente dirigido a la iglesia, va dirigido al ángel que está en la iglesia, o sea, al ministerio. ¿Y cómo sabe usted, hermano Alejandro, qué es el ministerio? Vayamos siguiendo leyendo lo que dice Hechos de los Apóstoles. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los candelabros representan las 7 iglesias. Las estrellas representan los ángeles a quienes van dirigidos esos mensajes. Muy bien, ¿podemos encontrar más luz con respecto a esto? Esto está en Hechos de los Apóstoles, página 468, párrafo 3. Vamos a ver si encontramos más detalle, más luz con respecto a esto. Notemos lo que dice la sierva del Señor en el libro Exaltada Jesús, página 312, tercer párrafo. Dice: este cuadro revela una vigilancia eterna. Cristo se encuentra en medio de los 7 candelabros de oro, caminando de una iglesia a la otra, de una congregación a otra, de un corazón a otro. No dormirá el que guarda a Israel. Si los candeleros hubieran sido dejados al cuidado de los seres humanos, ¿cuántas veces sus luces se hubieran debilitado y apagado? Pero Dios no ha abandonado a su iglesia en manos de los hombres. Cristo, el que dio su vida por muchos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es el velador de la casa, el guardián fiel y verdadero de los atrios del templo del Señor. Y sigue diciendo más todavía la sierva del Señor. Esto está en el libro Exaltemos a Jesús, página 312, tercer párrafo, y el cuarto párrafo dice otras cosas muy interesantes. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Estas palabras se dirigen a los maestros de la iglesia. Notemos, los ángeles representan los maestros de la iglesia, aquellos a quienes Dios les confía las pesadas responsabilidades. Las dulces influencias que debieran abundar en la iglesia están ligadas a los ministros de Dios, los que han de revelar el precioso amor de Cristo. Las estrellas del cielo están bajo su control. Él las llena de luz, las conduce en sus movimientos y las dirige. Si no lo hiciera, se transformarían en estrellas caídas. Así sucede también con los ministros. No son otra cosa que instrumentos en las manos, y todo el bien que logran cumplir se realiza gracias a su poder. Su luz llega a resplandecer mediante ellos. El Salvador está llamando a ser su eficiencia. Ellos serán capaces de realizar su obra si tan solo confían en Cristo. Como Él confió en su Padre, a medida que dependan de Dios, Él les concederá su resplandor para que reflejen esto al mundo. Más claro, imposible. Entonces, el que se pasea entre los candelabros de oro no es nada más y nada menos que Cristo, que vela por sus hijos y por su pueblo. Las estrellas representan los ministerios, los pastores o ministros que dirigen las iglesias, que tienen el deber de hacerlas brillar y resplandecer. Y los candelabros representan nada más y nada menos que a esas iglesias. Bien, ¿y por qué Dios elige a esas iglesias sobre todas las cosas? ¿Había más iglesias? Por supuesto que había más. Pero Dios elige a estas 7 iglesias porque lo que acontecía en ellas simbolizaba lo que pasaría a través de las edades en la iglesia cristiana. Entonces Dios las utiliza como ejemplo, y les da un mensaje.
y les da un encomio y una censura y bendiciones y exhortaciones a cada una de ellas. Muy bien, ¿cuál era el mensaje que Dios le había dado a la iglesia de Éfeso? Entonces, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Además, sé que también de tu perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia de Éfeso representa, hermanos, a la primera iglesia de la era cristiana. La podemos aplicar a la primera iglesia de la era cristiana, la iglesia apostólica. Esa iglesia que estaba llena de ese primer amor, que rechazaba las evidencias de mentiras que se querían colar doctrinalmente dentro de ellas, ¿verdad? Y que había sufrido por causa del Evangelio, y que habían llevado el Evangelio a todo el mundo conocido en esos primeros 100 años. La situamos a esta iglesia de Éfeso en el año 31 hasta el año aproximadamente 100 de la era cristiana, en donde esa iglesia mantenía todavía ese primer amor, pero poco a poco los fue desfalleciendo, fue apagándose la llamita de ese primer amor, del cual los ministros eran responsables de que eso pasara, ¿verdad? Por eso en el versículo 5 está la censura de Dios y le dice: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, de lo contrario yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, o sea, se apagará tu luz, ya no alumbrarás, ya no serás instrumento en las manos de Dios, ¿verdad? Terrible era la censura que Dios le daba, la crítica que Dios le hacía a esta iglesia de Éfeso, que todavía estaba con ese primer amor, pero ya estaba menguando poco a poco. Por eso dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la promesa maravillosa que Dios le da: el que tiene oído, oiga, dice, a lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Maravillosa promesa hay para esta etapa de la iglesia de Éfeso. Dios le dice: acuérdate de dónde has caído, haz las primeras obras, retoma ese primer amor, ¿verdad? Y arrepiéntete. Y dice: el que tiene oído, oiga, y al que venza yo le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Maravillosa promesa le hace Dios a la iglesia de Éfeso. ¿Y cuál era ese pecado que había causado, verdad, el enfriamiento en la iglesia de Éfeso? ¿Cuál era? Pues era muy simple. Éfeso era una iglesia donde había mucho paganismo y mucha, sobre todo, brujería. Y se estaban queriendo meter dentro de las filas del cristianismo de ese primer siglo. Pero ellos resistían, aún todavía estaba el apóstol Juan, el apóstol Juan todavía vivía, y eso era lo que mantenía todavía la llamita encendida del primer amor. Los otros apóstoles ya habían fallecido, masacrados por las persecuciones del Imperio Romano, pero el apóstol Juan todavía estaba vivo en esta etapa de la iglesia. Entonces Éfeso se aplica a ella, a esa iglesia que iba poco a poco perdiendo el primer amor, sobre todo después de la muerte del apóstol Juan. Bien, por eso situamos a esta iglesia de Éfeso en el primer siglo de la era cristiana, ¿verdad? Esta iglesia de Éfeso representaba lo que iba a padecer la primera iglesia cristiana en el primer siglo. Por eso es importantísimo el mensaje a las 7 iglesias, porque cada una de ellas representa una etapa de la iglesia de Dios en la historia
de este mundo. Muy bien, este ha sido el mensaje a la iglesia de Éfeso. Hemos tratado de hacerlo conciso y chiquito. Hay mucho más para hablar con respecto a esto. Si tienes dudas, si tienes muchas cosas que preguntar con respecto a esto, de dónde saco que son ejemplos de las otras, de la historia sobre todo del pueblo de Dios, de dónde saco todo eso. Si quieres saber, comunícate con nosotros y te lo explicaremos con más lujo de detalles. No queremos hacer videos largos de esto, queremos ser concisos, al punto y bien precisos, para dejar en claro que cada iglesia representa un periodo de la historia de la iglesia cristiana. Mis hermanos, vamos a terminar aquí entonces el estudio de la iglesia de Éfeso. Vamos a buscar a Dios en oración de rodillas y vamos a suplicar su presencia en nuestras vidas en este santo sábado. Cariñoso Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque estamos seguros que el que se pasea por los 7 candelabros de oro no dejará abandonadas sus iglesias. Estamos seguros que el que tiene las 7 estrellas en sus manos no dejará que esa luz se apague, sino que la hará brillar con su propia luz. Gracias, cariñoso Dios, por el mensaje a la iglesia de Éfeso. Ayúdanos también a aplicar la reprensión que tú le haces a la iglesia de Éfeso a nuestras vidas, a recordarnos de dónde hemos caído y a retomar ese primer amor. En tus manos, Señor, nos encomendamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez más te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que compartas nuestros videos, que comentes nuestros videos, que sobre todas las cosas les des like, que actives la campanita y que sobre todas las cosas recuerda que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor te bendiga, te guarde, que sea este sábado de paz para tu vida. En tus manos, Señor, nos encomendamos y en Él descansamos de todas las cosas. Amén. Hasta nuestro próximo encuentro, hermanos, y no se olviden, oremos unos por otros para que seamos sanados. Que el Señor les bendiga y les guarde y hasta nuestro próximo encuentro.